Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, tardes acá en México y tardes allá en España, ya casi aproximándose a la noche. Supongo que estás en el País Vasco, en Bilbao, no lo sé. No, estoy en el sur, justo en la otra punta, en Sevilla. Aquí la Ah, estás gente en es más Sevilla. graciosa. Ah, Salvando la distancia, la gente es más graciosa. claro que sí. Y de todas maneras es tarde, casi noche allá. Sí. Tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos hoy una charla. Seguimos con el tema de la neuropsicología. A propósito de neuropsicología infantil, neuropsicología del desarrollo, neuropsicología genética o quién sabe qué. Mm. Porque la neuropsicología, como bien sabemos, nace con adultos, nace prácticamente en Europa. En Estados Unidos, con Donald O. Hebb, ya se publicó desde los principios de la conducta o behavior, y seguramente había algunos trabajos publicados entre 1955 y 1960 de un italiano traducidos por Alberto Leónidas Merani Colombo en Argentina, que se llama Introducción a la Neuropsicología Infantil, y el otro se llama Secas Neuropsicología Infantil. Es curioso por los años 1955 y 57. Editoriales muy extrañas en Argentina, La Pléyade, Siglo XX y posteriormente Psique. Eh, no quiero, sin embargo, antes de comenzar y presentar a nuestro colega e invitado de esta ocasión, recordar como cada semana hago desde hace más de 10 años, que se han cumplido una semana más, ya prácticamente un mes más, acaba noviembre, y la deuda histórica del Estado mexicano y sus gobiernos, desde Enrique Peña Nieto, pasando por Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, no tenemos la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia, ni cosa que se le parezca, con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero. Prometieron entregarnos la verdad histórica, no la tenemos, no tenemos la verdad, no sabemos qué pasó con los 43 jóvenes, pero sí sabemos que vivos los llevaron. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Naid, quien también fue desaparecida hace más de 10 años en contra de su voluntad. Su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos, y hasta ahora ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Porque vivos los llevaron, vivos los queremos. Una vez planteado esto, que el compromiso está desde hace prácticamente 10 años, que mientras no lo tengamos lo seguiremos recordando aquí. Hoy tenemos a nuestro querido colega Aarón Fernández del Olmo, popularmente conocido como Aarón del Olmo, por muchos, y porque recientemente con Iván Onandia, otro colega que sí es vasco, curiosamente, el Sí. apellido no lo desmiente, publicaron un libro sobre neuropsicología infantil. Estuvo recientemente en Puebla en el Congreso 12º de la Asociación Mexicana de Neuropsicología en Puebla, donde presentó una senda conferencia magistral sobre estas cuestiones relativas a la neuropsicología infantil. Y el día de hoy un poco tratando de dislucidar qué es eso de la neuropsicología infantil, con qué se come, si se trata únicamente de estandarizar pruebas, aunque le pongan DNI, Luria, etcétera, no importa el apellido que le pongan, parece ser que la estandarización de pruebas ha sido una de la vertiente clásica en este trabajo, más los seguimientos, criterios, APA, mayor y menor, es decir, la Asociación Psicológica Americana y la Asociación Psiquiátrica Americana, los manuales de diagnóstico estadístico. Son estadísticos, curiosamente, por eso tienen la S como segundo terminejo, diagnostical, statistical, etcétera, manual o handbook. Este,
Pero más allá de ello, ¿cuáles son los grandes dilemas que enfrenta la neuropsicología infantil? ¿Cómo se dio el salto? Porque muy probablemente algunos tengamos la probablemente sesgada idea de que el salto pasó por la escuela. Es decir, las escuelas empezaron a hablar de trastornos del aprendizaje, nunca de trastornos de la enseñanza. El que tiene problemas es el niño, no el maestro. Trastornos de conducta, no trastornos también de conducta del maestro, porque no los tiene. Y mucho menos el sistema educativo y sus programas educativos son cuestionables. El único que tiene que ir al neurólogo, al psiquiatra, al neuropsicólogo es el niño. Entonces, probablemente sea fenomenológicamente obvio que se pasa al niño a través de la escuela, pero no es el único lugar. También están las instituciones neonatales o perinatales. El nacimiento de niños con diversos problemas, por lo menos en América Latina, hipotrofía, sufrimiento fetal agudo, hipoxia neonatal y algunas ya malformaciones congénitas mayores del tipo síndrome de Down, trastornos neuromotores como parálisis cerebral infantil y algunos otros problemas eh, diversos. Entonces, yo cierro mi boca, sino para qué invito al buen Aarón. Le agradezco su buena. Él es un doctor experto en estas cuestiones de neuropsicología infantil, del desarrollo seguramente. El problema es de principios teóricos y metodológicos para el abordaje no solo de la infancia, sino de estos procesos. Cierro mi boca, le agradezco al doctor Aarón Fernández del Olmo y lo escuchamos. Bueno, primero de todo agradezco la invitación, ¿no? A participar en el canal, ¿no? Y tener un espacio para la neuropsicología infantil. Tenemos suerte, estamos en el siglo XXI, en 2024, y bueno, pues ahora ya hay más espacios para la neuropsicología infantil, pero como bien comentabas, antes no se hablaba tanto de esa parte infantil. La neuropsicología al final se centraba en cerebros adultos, además en el paradigma del daño cerebral, y por tanto el salto a la parte infantil no era algo habitual, no era algo de lo que se hablara y se estructurara de una forma. Y si muchas veces me quejo de que la neuropsicología en general siempre ha sido una disciplina eminentemente práctica a la que le ha faltado tiempo para pararse y desarrollar buenos modelos teóricos y aproximaciones teóricas, eso pasa más todavía con la neuropsicología infantil, que al final pues tiene menos tiempo de recorrido y ha ido un poco, como bien decía, ¿no, Enrique? Muy pegada a esa idea de que, en cierto modo, se han llevado modelos del funcionamiento adulto al funcionamiento infantil. De hecho, ha habido etapas durante la historia en las que simplemente un niño o niña era considerado un adulto en miniatura. Todo estaba exactamente igual, a falta de una maduración, pero en principio mismos procesos y de la misma manera. Y la diferencia que hay es notable en todo el trabajo práctico que hacemos, en toda la evaluación. Hay que tener en cuenta que aunque hablemos de un cerebro de un niño o de un cerebro de un adulto, los principios que regulan el neurodesarrollo marcan la pauta de cómo tenemos que hacer esa evaluación clínica. Y creo que hay un poco, se ha dejado de ver durante mucho tiempo y aún, como dije en la Conferencia de Puebla, arrastramos algunas ideas que están implícitas en el conocimiento del cerebro adulto y hemos mantenido subyacentes a nuestra forma de trabajar en la neuropsicología infantil. Así que es algo que merece la pena destacar, claro. Eh, es curioso porque por lo menos ha habido una división tripartita en el análisis. Como bien dijiste, y desde el Emilio de la educación del hombre de Jean-Jacques Rousseau, se cuestionó esa idea del adulto en chiquito o en miniatura, Ujú, ¿sí? Y como Buenaventura, una mujer que publicó una historia de la infancia a lo largo de los últimos 5 siglos, la infancia ha sido omitida, o mitificada. Se hablaba, por ejemplo, de Semíramis, que fue cuidado por abejas. Se habla de los niños ferales, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, Kamala y Amala, que fueron cuidados por una loba, Víctor de Aveirón, que fue cuidado por una loba. Qué curioso, y el lobo ha sido el más perseguido feroz ujú, animal por los otros, y en la historia documentada de animales que han cuidado humanos han sido lobas. Eso me parece curioso. Pero ujú. fuera de ese dato anecdótico de los lobos, otros fueron cuidados por burros, por chimpancés, gorilas pocos.
aunque son teóricamente los más cercanos a nosotros. Pero la infancia está omitida. Jesús el Nazareno nace, huye a Egipto y es encontrado a los 12 años después discutiendo. No tuvo infancia. Ninguno de los Mm. grandes personajes que yo recuerde, si no era el egipcio de Mika Gualtari, a los 7 años ya le dicen, ya eres adulto, ya te vas a... Las infancias acababan bien pronto. Una cosa es acercarse a la infancia y otra cosa es acercarse a la evolución del cerebro y su relación con los procesos psicológicos. Atención, memoria, lenguaje, pensamiento, qué sé yo. Y el papel del entorno histórico-cultural o familiar o el que queramos que determina estas cuestiones. ¿Cómo es que una vez entrado a la neuropsicología a la infancia, decía una soviética que no es lo mismo el desarrollo que la disolución? Y no es lo mismo el desarrollo con daño que sin daño, Ujú. porque esto implica estrategias de compensación y de intervención dirigidas. ¿Cómo es que la neuropsicología ha logrado o no dar el salto de la pretendida estandarización de herramientas de diagnóstico? Se hablaba de afasia infantil, por ejemplo, y el niño, si no ha construido el lenguaje hasta N edad del desarrollo, no puede perder lo que no tenía. La lectura, la escritura, ciertos comportamientos, operaciones de cálculo, lo que es, decía Oliver Sacks, nos encanta el prefijo a, alexia, afasia, agnosia, o dislexia, disfasia, disgrafia, discalculia, etcétera. Pero no tener, los excesos también nos cuestan. Y nos cuesta lo que no son ni excesos, ni pérdidas o déficits. ¿Cómo podemos abordar desde la neuropsicología este tipo de problema? Porque, por ejemplo, veo desde aquí hacia seguramente tu derecha Ujú. la portada del libro de Saúl Martínez Horta, que es Ujú. Donde están las llaves, Sí, y tiene otro de totalmente. cerebros rotos en Kailas. Es Ujú. curioso porque también nos ha consumido la idea de grupos homogéneos, estandarizados, pero no de casos. ¿Cómo trabajar los casos en el caso de la infancia? Porque este es el otro asunto. Queremos estandarizar todo, pero Mm. a la mamá lo que le preocupa es su hijo y su familia. Y al niño tal vez ni él se entera de cómo va la película, pero ¿cómo va esto en la neuropsicología infantil? Mm. Me extiendes muchos temas interesantes porque al final hablas un poco de los errores, ¿no? O de los problemas que puede tener la misma neuropsicología cuando hace estandarización pura, cuando habla de grupos y busca medias y compara con desviaciones típicas, que no es que esté mal, ni mucho menos, que tengo compañeros que son estadísticamente muy buenos y saben de sobra que es importante tener medidas, ¿vale? Pero yo siempre apelo también un poco a eso, ¿no? Y además el libro de Saúl me viene de maravilla, ¿no? O los libros de Oliver Sacks, porque al final hablamos de que ha habido algunos neuropsicólogos que han salido un poco de la pura medición de la prueba para intentar entender el caso. De esa cosa que decía Luria cuando Luria hablaba en el libro de El hombre con su mundo destrozado, de esa forma de enfocar la neuropsicología desde el caso, no tanto desde la ciencia pura, técnica, metodológica, sino desde una ciencia en cierto modo romántica. Él decía que era una forma de ver cómo se producían esos problemas, esos signos neurológicos o neuropsicológicos y la afectación que llevaban a la vida de la persona y la compensación. Y claro, si uno se pone a repasar, y yo lo estaba pensando el otro día, la cantidad de libros que empezamos a tener ya de casos de adultos que han perdido el lenguaje por un traumatismo, que empiezan una demencia y cómo se impacta en su familia, y hay quien se ha sentado a recogerlo y contarlo de forma magistral, como decía, como Saúl, otros grandes neuropsicólogos, cuesta mucho encontrar casos infantiles así contados. De repente es como, ¿hay algún libro que hable de el caso de un niño que no aprendió a hablar o que tenía problemas en el lenguaje o un problema de control de impulso desde esa visión tan romántica? Es como algo que queda un poco escondido. Parece menos impactante, menos interesante que ver a alguien perdiendo una función de golpe o alguien dramáticamente entrando en el camino de una enfermedad neurodegenerativa.
Pero realmente, precisamente en la neuropsicología infantil, hay muchas historias en las que vemos mucho esfuerzo, mucha superación, y hay que entender también que muchas alteraciones o muchos problemas en el desarrollo están dentro de un contexto, de una familia, de un entorno que tiene que amoldarse a ello. Y esas son historias también muy interesantes que recoger, y sin embargo, es raro encontrar libros de ese tipo, narrativo, de ciencia romántica en casos infantiles. Y creo que en gran parte es eso también, porque no se acaba de entender todavía muy bien algunas cosas del proceso de neurodesarrollo. Todavía tenemos ese punto de buscar lo dramático, la pérdida directa, el A, y nos olvidamos de todo el proceso de neurodesarrollo donde hay multiplicidad de caminos que se pueden seguir, sobre todo cuando hay algún condicionante neurológico. Y muchas veces no se refleja o no se tiene tan en cuenta como a mí por lo menos me gustaría. De hecho, yo tengo la suerte, y también lo comentaba en Puebla, de que puedo dedicarle un tiempo bastante extenso a cada caso. Y me da igual si es un caso de un adulto en un contexto familiar o de un niño, para entender cómo ese perfil cognitivo que tenemos, una vez evaluado y no siempre amparado en las puntuaciones métricas, va a condicionar el desempeño de su día a día hoy en el entorno académico y sobre todo en un futuro, en un entorno académico, social y futuramente laboral. Yo creo que ahí hay mucho que nos puede mostrar, más allá de las pruebas, la forma de realizar las pruebas, la forma de conjugar los procesos y sobre todo la cantidad de compensaciones que un niño a veces sin darse cuenta va a ir adquiriendo como solución al problema de adaptarse al entorno en el que se encuentra. Y muchísimas veces esas compensaciones también son maravillosas, por lo menos lo suficiente para ser contadas y narradas en más de un libro. Recuerdo cuando era más joven de lo que soy, que leí eh, Lenguaje y Desarrollo Intelectual en el Niño, de Alexander Luria y Judovich. Es una edición tal vez de siglo XXI, Editores de España, Ujú, este, en Madrid, dedicado a los gemelos Lula y Liusa, sobre un retardo en el desarrollo del lenguaje y una especie de jergafasia que manejaban ambos como una lengua sustituta, que por comunicarse y entenderse entre ellos no lograron desarrollar el lenguaje como sería deseable. Hay otro trabajo hecho por una periodista que se llama Las gemelas que no hablaban. Dos gemelas pirómanas estaban en un psiquiátrico, negras, por cierto, en Estados Unidos, por cierto también, eh, particularmente dedicado a esta cuestión. Y el clásico trabajo naturalmente de Itard, el del salvaje del Aveirón, ujú. que es el primer diario longitudinal trabajado con un niño a lo largo de prácticamente 10 años, que fue el famoso niño cuidado por la loba. El primer caso documentado, porque Itard lo documenta, caso contrario, ni tendríamos idea de este suceso. Después el cura Singh en la India, en Mindapur, es donde nos hablará de Kamala y Amala, las hermanas indias que fueron también cuidadas por una loba. Más allá de casos excepcionales como eso que se mediatizan más de lo que uno supone, o pensarlos en el caso de películas como My Left Foot, Mi pie izquierdo, que se hizo película, que es muy curioso también porque la parálisis cerebral no es evolutivo el daño, pero sí deja una serie de secuelas neuromotrices. Eh, y que además en el contexto en el que estaban obreros, Irlanda y otras versiones, hay documentos de esa naturaleza. En autismo también ha habido algunos casos documentados, los de María en España, este, que son conocidos. María habla, María va a la escuela, etcétera. Y acá un periodista de apellido Fernández, por cierto, también, este, conocido como BEF, Bernardo Fernández. Es un monero caricaturista y tiene una hija que se llama María también, e hizo un cómic centrado, pero son excepcionales y son hechos por los padres. Lo otro curioso es que el niño nunca va a terapia, diagnóstico, lo llevan. Generalmente lo manda a la escuela, que es algo que decía, o los papás van y quiero que mi hijo hable, camine, haga esto, pero pareciera ser que en la lógica del primer Carl Rogers,
terapia centrada en el cliente. Después lo golpearon por la noción de cliente y le cambió en la persona, pero ¿cuál persona? ¿El que demanda o el que paga? Ese es un asunto en la infancia. ¿Qué es lo que has podido encontrar a este respecto en términos del afrontamiento? Porque seguramente te ves atado o por lo menos impactado por este tipo de demandas o de las escuelas o de instituciones cuando el asunto es medio jurídico por juicios de interdicción. Acá todavía se estilan en algunos lugares, ya existe una ley general, pero se tienen que aprobar en todas las entidades federativas y una cantidad para que se vuelva ley nacional, toda esa historia. Pero diagnósticos para ello, para estímulos, becas y demás, supongo que es lo que más llega, no lo sé. Pero, ¿cómo afrontas tú estos dilemas? Bueno, es que hay muchos dilemas que tener en cuenta, ¿vale? Porque al final, yo lo que decía, y siempre lo he dicho muchas veces, el sistema tal cual funciona, sobre todo un sistema con una clara motivación económica detrás, pues no atiende a necesidades puramente humanas muchas veces, ¿no? Es decir, todos sabemos, eso yo hace poco un estudio que deja muy clarito que es necesario dormir 8 o 9 horas al día porque es algo tremendamente importante para el funcionamiento cerebral, sobre todo en el proceso de envejecimiento. Y sin embargo, pues el sistema nos pide que durmamos menos para que seamos más productivos. Nos pide que hagamos ciertas cosas que van a veces contra natura de nuestro funcionamiento. Por mantener el sistema, ¿bien? Claro, si eso pasa con cerebros y personas adultas, ¿qué no está haciendo el sistema que no conoce a los niños con los niños? ¿Vale? Y ese es el problema que me encuentro yo muchas veces, que hay formas de intentar conseguir algunos elementos del sistema para ayudar a niños y niñas en su desarrollo, en los problemas anómalos que puedan tener durante ese proceso, que precisamente no respetan el real funcionamiento del niño. Y eso lo encontramos en cuanto vemos diagnósticos rápidos y cerrados a edades muy tempranas, donde realmente el sistema solo puede entender que un niño tiene un problema si es alguno de los trastornos que ya son, digamos, estables e inmutables en los que hay que trabajar para compensar un problema, sin entender el mismo proceso del neurodesarrollo que tiene discontinuidades que son normales, en las cuales hay procesos que no tienen por qué funcionar, en las cuales hay muchos condicionantes y por tanto eso afecta muchísimo al diagnóstico, porque al final genera diagnósticos muchas veces que se sustentan en valoraciones, no voy a decir cortas, a veces son largas, pero sí puntuales. Y una fotografía fija nos cuenta poco de un paciente adulto con daño cerebral, pero puede ser en un momento dado válida. Pero en el caso de neurodesarrollo, una foto fija no te cuenta lo más importante, que es el proceso y trayectoria que lleva ese niño. Y muchas veces la decisión sobre adaptaciones, ayudas y demás se basa en una foto fija, sin saber de dónde venimos y sin prever hacia dónde vamos. Por eso precisamente muchas veces digo que la neuropsicología tiene esa ventaja y esa obligación, que es la de saber evaluar todo el desarrollo del niño, entendiendo todos los condicionantes previos, entendiendo las funciones que a día de hoy tienen que estar funcionando relativamente bien, sabiendo valorar lo que hoy está en desarrollo y atendiendo hacia lo que está por llegar. Porque muchas de las medidas que tenemos que poner son ya no solo para compensar lo que hoy falla, sino para anteponernos, para ser conscientes de la dificultad que pueda haber más adelante y anticiparnos, que esa sería la idea. Para mí, tal vez el mayor paradigma, y sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, obviamente, pero es el uso del concepto de inteligencia. ¿Vale? El concepto de inteligencia en etapa infantil y en etapa académica se convierte en una especie como de sensación de desempeño de logro y en una losa cuando sale demasiado bajo o con unas puntuaciones límites, digamos, que pueden deberse, desde la neuropsicología, si lo entendemos, a multitud de procesos que no están pudiendo permitir la adecuada expresión de otros, sin que eso implique necesariamente una discapacidad intelectual o un problema de inteligencia. Y sin embargo, no pasa el mes en el que yo no valore a un niño, haga una evaluación completa de todas las funciones cognitivas, explique cómo se relaciona su atención con su lenguaje, con su control ejecutivo, todo lo que podamos intentar plantearnos en un informe ampliamente puesto en el que una vez entregado no me diga alguien, me falta la puntuación del CI, sin eso no puedo hacer nada. Y hay quien dice, incluso extiende más, me falta la puntuación del CI, sin eso no sé nada. Eso sí que es un problema, ¿vale? Tener que tomar decisiones en base a una puntuación de un coeficiente intelectual o pensar que el único conocimiento que obtienes de una evaluación es la puntuación de un coeficiente intelectual,
para mí es poco más que no entender el neurodesarrollo. Y es también una de las formas que tenemos predefinidas en la evaluación, por desgracia. Y creo que es uno de los problemas que se nos impone a veces, tener que enmarcarnos en pruebas cerradas sin atender al niño al que estamos evaluando. Habría entonces dos dilemas derivados de aquí. Neuropsicología del niño o neuropsicología infantil o neuropsicología del desarrollo. ¿Son mutuamente excluyentes o complementarios? Porque es evidente que el niño sí me importa. Si no me importara el niño, entonces hablaría del qué, del desarrollo, pero no del quién, el niño. Y el niño en su entorno familiar, que implica otra dimensión analítica. Pero sí sería legítimo entonces plantearnos la necesidad de reconceptualizar el término de neuropsicología infantil por el de neuropsicología del desarrollo, o más bien hay que imprimirle un enfoque analítico del desarrollo a la neuropsicología infantil. Porque, por ejemplo, insisto, Julián de Ajuriaguerra, entiendo la lógica que plantea él, viniendo de Ballon, Piaget y Freud, que es una mezcla muy extraña la de Ajuriaguerra, y Sí, él utiliza el concepto de neuropsicología del desarrollo. Y René Sassou, en un trabajo de su tesis doctoral, Los gemelos, la pareja y la persona, hace un estudio longitudinal de más de 20 años con pares de gemelos, donde habla de lo que es eh, una dualidad no manejada entre la persona como tal, porque los gemelos cada uno es persona, ¿sí? Sino maneja la pareja. La pareja de hermanos, la pareja padre-hijo, madre-hijo, amigos, etcétera. La noción de pareja viene aquí y la noción de actividad e interactividad. Pero fuera de ello, vale la pena, en un primer lugar, preguntarnos si sería prudente ello, pasar de neuropsicología infantil o del niño a neuropsicología del desarrollo. Y dos, un enfoque necesariamente despatologizante. Acá en México alguien planteó, sobre todo en la noción de problemas de aprendizaje, trastornos del aprendizaje, la necesaria despatologización de las dificultades en el proceso del aprendizaje escolar, sobre todo, porque hay aprendizaje no escolar. Los niños de la calle, etcétera, que sí ujú, aprenden, pero no aprenden el conjunto de contenidos formales de una escuela en una escuela. Por razones obvias, no van a la escuela. Pero el asunto de la despatologización como un principio metodológico clave. ujú. Sí, es que ese es el problema. Tenemos un sistema ahora mismo en el que si no hay patología, no hay ayuda. Es que es bastante fácil. Si no hay un diagnóstico, no accedes a ayudas, ¿vale? Y teniendo eso como base, eso te obliga a tener que patologizar cualquier cosa que te encuentres. Yo siempre lo hablo con muchos docentes y suelen estar de acuerdo con esta idea, ¿eh? Que nosotros tenemos un timing puesto a nivel académico de a qué edad empieza cada uno de los cursos y hay momentos en los que hay niños que acaban la parte de infantil, pues con 5 años y medio, 6, un verano, ¿vale? Un mes de junio, en las cuales las demandas que tiene ese entorno infantil son más flexibles, no son tan de impuestas de un control atencional, es más lúdico, todo es un poquito más fácil de llevar a nivel cognitivo y de repente pegamos un salto en 2 meses, que es el verano, a una entrada en primaria donde hay ya unas demandas de control, de capacidad de inhibir, de controlar impulsos que nos rodean, de tener una capacidad de hacer aprendizajes ya sistemáticos e intensos, como puede ser la lectoescritura. Y hay niños que a ciertas edades todavía no tienen ciertos procesos desarrollados sin que sea patología, son parte de esa diferencia que hay de un niño a otro, de esas discontinuidades que puede haber y que obviamente implican que podemos estar exponiendo a demandas excesivamente fuertes a los niños solo porque nuestro baremo para decidir cuándo hay que aprender a leer o hacer ciertas cosas es la edad cronológica, cuando tal vez la clave sería entender más bien cómo está ese perfil cognitivo en algunos de los puntos que son fundamentales para someterte a algunos procedimientos de enseñanza que pueden superarte en ese momento, pero a lo mejor no dentro de un tiempo. Pero ahora, esto no es gratis, esto no sale libre sin que tenga consecuencias. Exponer a un niño
o a una niña a una situación en la cual no llega a generar la demanda o a cumplir la expectativa que tienen de él, acaba generando realmente unos problemas a nivel emocionales y de autoestima que puede ir arrastrando el resto de los cursos. Y al final, si seguimos exponiéndole a demandas cada vez más altas y se va quedando cada vez más atrás, a lo mejor hemos o acabamos convirtiendo en un problema de autoestima y emocional y patologizando realmente a un niño que lo que tenía era la necesidad de un poco más de tiempo antes de exponerse a esos procesos de enseñanza. Creo que esto es una cosa que es clave y de la que hablamos muchas veces, pero que no ponemos de manifiesto, que es la idea de que a veces las demandas que imponemos no están analizando las capacidades puntuales de un niño en un momento exacto. Y eso genera muchos de los problemas que tenemos a nivel escolar. Por lo tanto, para mí eso es importante. Las buenas evaluaciones hechas antes de cambios tan discontinuos en la enseñanza o de demandas tan complejas que van a aparecer de golpe, facilitaría la toma de decisiones y no que al final vamos avanzando, generando problemas de autoestima, vamos dejando pasar cursos muchas veces y nos encontramos con luego un real problema muy severo que muchos padres han podido compensar con ayuda a nivel de apoyo en casa, pero que cuando llegan las demandas realmente imposibles de compensar desde casa, ya han generado una persona, un niño que va camino de la adolescencia, que se siente incompetente e inútil. Y eso sí que es complicado de echarlo hacia atrás. Por tanto, creo que es importante que tengamos en cuenta que la tendencia a patologizar no es la solución muchas veces, sino la tendencia es a conocer el perfil de funcionamiento y a intentar entender que no todo niño que hace algo mal en un momento puntual tiene que tener un trastorno, sino hay que entender cómo funcionamos. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Aquí no hay puntos intermedios, o es patología o está bien. Eso hablando dentro de el desarrollo, neurodesarrollo normal cuando entramos en una escuela. No hablemos ya de todas las condiciones que tú has comentado, ¿no? Niños que tengan una parálisis infantil cerebral de nacimiento, niños que han tenido algún daño cerebral, niños que hayan tenido cualquier condición neurológica temprana que vamos a evaluar con pruebas preparadas para evaluar a niños y niñas que no han tenido ese problema. Como si no supiéramos ya que el cerebro, cuando encuentra una piedra en su camino, busca la manera de adaptarse y de compensarse, a veces de forma inverosímil, para seguir funcionando y aprendiendo del mundo. No puedes evaluarlo de una forma eficiente con una tarea que no está preparada para un cerebro que se está cableando y organizando de forma diferente. Eso muchas veces también es una lacra a la hora de evaluar, porque subestima mucho las capacidades de algunos niños que tienen un perfil de daño cerebral, porque simplemente no van a rendir de la misma manera en ciertas pruebas, lo que no quiere decir que no puedan conseguir objetivos similares con un apoyo o una ayuda adecuada. Y el asunto de lo infantil y del desarrollo, Claro, el ponernos ahí en el contexto de si hablamos de neuropsicología infantil o del desarrollo, yo creo que depende de cómo lo queramos enfocar. Para mí es importante integrar todo el concepto de neurodesarrollo porque al final estamos hablando de diferentes etapas que complican mucho la estandarización de las pruebas, ¿vale? Porque es obvio que cuando hacemos una evaluación en personas adultas tenemos un grado de dispersión mucho menor. Hay mucha más homogeneidad dentro de los adultos, sabiendo que cada uno es de su padre y de su madre y tiene sus diferencias. Pero si nos vamos de repente a la etapa infantil, la dispersión es muchísimo mayor. Entonces, querer encorsetar en una distribución normal a todos los niños y niñas se hace muy complicado porque hay unas discontinuidades enormes. Entonces, yo creo que hay que atender mucho más que a las puntuaciones, ojo, no eliminarlas, pero mucho más que a esas puntuaciones, a lo que es el proceso de neurodesarrollo y a todos los signos y procesos que además se van superponiendo y cómo unos van influyendo sobre otros. Entonces, aunque tengamos algunas funciones perfectamente cuantificadas, cuesta muchísimo desde la mera puntuación estandarizada entender las interacciones que hay entre funciones. Ahí es donde un poco yo intento defender que aparte de utilizar pruebas, obviamente hay que entender las interacciones entre procesos que además están condicionadas en un contexto de desarrollo, de manera que muchos niños pueden estar dentro de una puntuación normal en una prueba, teniendo un déficit inducido luego por otra función. O al revés, estar fuera de una puntuación normal en una prueba sin que esa función sea realmente el problema, sino que esté condicionada secundariamente por otro proceso. Eso es la parte de la neuropsicología del desarrollo que tiene que integrarse en el concepto de neuropsicología infantil, porque si nos quedamos con el trasvase de modelos adultos a modelos infantiles y la forma de evaluar cuantitativamente lo adulto hacia lo infantil, perdemos la perspectiva de lo que es el neurodesarrollo. Sabiendo que incluso en adulto eso es cuestionable
En niños es obligatorio, imperativo, observar, no solo evaluar o pasar pruebas, sino observar y entender cómo ese proceso del desarrollo modula en cada niño de forma diferente la interrelación de sus funciones cognitivas. Eso me conduce a una vieja dicotomía ilegítima, según mi opinión, evaluación cualitativa versus cuantitativa, que es lo que estás planteando en otros términos, pero mucha gente lo ha planteado en términos de una o la otra. Y tú dijiste explícitamente, no estoy diciendo que se eliminen las herramientas cuantitativas. Sin embargo, es necesario imprimirles una aproximación cualitativa centrada en la noción de desarrollo. Entonces, ¿también consideras que es ilegítima la oposición o el versus entre cuantitativo y cualitativo a la hora de la evaluación y el diagnóstico? Yo me acojo a lo que el mismo doctor Peña Casanova tiene en un artículo, además literalmente puesto como título. Es una falsa dicotomía. Y solo tenemos que irnos a la Escuela de Procesos de Boston, a Edith Kaplan, que obviamente ella era una persona que se basaba en la búsqueda de procesos que interrelacionan y que se influyen mutuamente en la ejecución de tareas, pero que también planteaba la necesidad de utilizar tareas. Esas tareas pueden estar o no cuantificadas. Evidentemente ya podemos tener baremos y son muy útiles los baremos, sobre todo en etapa infantil, porque hay muchos procesos que no sabemos a qué ritmo tienen que llegar y tener cierta estandarización ayuda. Pero obviamente la interrelación entre las funciones es más complicada de estandarizar. Yo lo hablaba con un compañero otro día que es estadístico y muy bueno y sabe mucho de neuropsicología y me decía, bueno, es que al final cualquier signo que tú quieras evaluar en un niño, de estos que hablas signo cualitativo, al final lo vas a tener que estandarizar. Porque querrás ver cuántas veces ocurre, con qué gravedad ocurre, será estandarizable. Yo decía sí, y cuando estandarice todos los signos que quiero estandarizar, encontraré otros que no tendré estandarizados. Y sobre todo, como digo, estandarizar la interrelación entre funciones sí que es complicada. Porque si todo fuera tan simple como que con una sola prueba evalúo una sola función, pues no estaríamos discutiendo de esto. Directamente con la prueba ya tendría la noción de memoria, atención, lenguaje, pero como para cualquier tarea, la que queráis a nivel cuantitativo, la que deseéis, influyen diferentes funciones, siempre más de una y muchas veces más de dos y la mayoría más de tres, no tienes claro con una prueba cuantitativa cuál es el problema o cuál es el proceso que subyace al posible fallo si es que lo hay. Y de hecho, lo que decía antes, a veces hay fallos sensibles que no pasan ese umbral de ese percentil 10, que no llegan a la parte patológica que llamaríamos o fuera de la normalidad, y sin embargo estás notando como otra función completamente alejada está bajando la puntuación a un punto un poquito más bajo. Y eso luego tendrá sus consecuencias en el día a día. Entonces, por desgracia, yo creo que es una falsa dicotomía porque vamos a necesitar ambas cosas. Ese punto cuantitativo, pero también ese punto interpretativo. Y de hecho, a veces para mí el fallo está en que cuando hablamos de estas cosas hablamos de una prueba. Con una prueba, ¿tú qué puedes ver? Yo, a nivel clínico, siendo cuantitativo y cualitativo de las dos maneras, con una sola prueba, llámale tarea, yo no tengo forma de ver nada, porque necesito contrastar con otras tareas para ir viendo si ese error es continuo, si es transversal, si aparece, si no aparece. Esto es muy parecido a lo que en su momento hacía Luria y también a lo que hacía Edith Kaplan, es ir paso a paso observando y formulando y reformulándome una hipótesis cada vez que la persona falla en la tarea y viendo cómo falla. Eso te permite ir delimitando el problema. Pasar una batería entera, por muy grande que sea, de forma crítica, no puede ser superior a jugar con la interpretación. Ahora, jugar con la interpretación sin entender también algunos aspectos de los baremos también se puede quedar corto, porque a veces hace falta tener algún rango de normalidad y saber por dónde nos movemos. Por eso para mí es algo complementario, necesariamente complementario. Aunque sé que los que están en ambos extremos me estarán diciendo de todo, para mí es algo complementario. Es curioso lo que planteas porque me recordó cuando era estudiante y vi lo que era la psicología del pensamiento, originaria alemana, cuando hablaban de la Aufgabe. Si no hay tarea, no hay posibilidad alguna de observar el comportamiento. No voy a utilizar la categoría conducta porque creo que es más limitada.
el comportamiento ante la tarea de la persona. Dos, la mayoría de las pruebas prescriben el no brindar ayudas, pero el propósito de la clínica es brindar ayudas para que quien no puede resolver un problema sin ayuda, gracias a la ayuda, pueda pasar del no poder al sí poder. Eso me recuerda mucho la estrategia de Piaget: plantear tareas, problemas y luego replantearlas. Pero antes me dijiste esto, por ejemplo, en las nociones de espacio, tiempo, volumen, masa, todo ese tipo de nociones físicas, que tanto Balón como Piaget lo hacían, y Piaget insistió mucho: esto es el método clínico, plantear la tarea y observar. Las pruebas todas tienen tareas, desde Binet hasta el que queramos. El problema entonces no está en la herramienta, creo yo, está en el usuario, o sea, el clínico. Porque el plan puede utilizar una herramienta, puede ser, recuerdo cuando todos aprendíamos a aplicar el test de Lauretta Bender, que si organicidad, que si no, espérate, les decía, el problema es que si yo quiero que copie, la consigna es clara: copia las tarjetas tal como las ves. Si le digo tal como las ves, no es lo mismo a como quieras. Hay maneras de plantear la tarea. No es lo mismo reproducir 8 figuras y una A del Bender que reproducir el test de Rey, por su complejidad, que es una contra 8. Y no es lo mismo decirle: velas, ahora cierra los ojitos, dejo pasar medio minuto, una interferencia pasiva, ahora reprodúcelas. O que pongan una interferencia activa. Le digo: dime la tabla del 3. Me la dice, ahora reprodúcelas. Ese tipo de pruebas, la prueba de, por ejemplo, de Lobo para demencia, antes que el mini mental, todo ese tipo son tareas, tareas que uno plantea y se propone para tratar de entender y reconstruir en mi cabeza qué supongo que pasa en la cabeza del otro. Pero cuando tengo un niño de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, la relación entre percepción, atención, memoria, lengua es distinta que en el de 15 o 20 años. La relación inter e intrasistémica, valga el terminejo de Vygotsky y Luria, Ujú. que también tiene que ver en esto. Una prueba no me da todo, la que sea, por muy extensa que sea. Puede ser un tipo un MMPI que tenía como 300 preguntas, o el recortado que puede tener más de 100, o qué sé yo. El problema no está en la herramienta, está en el clínico, quiero creer. Y dos, algo que requiere la despatologización, según mi opinión, es trascender del diagnóstico a la intervención. Porque ¿para qué quiero un diagnóstico? Yo quiero reconocer qué tipo de ayudas le pueden ser benéficas a la persona y cuáles no. Por lo tanto, debo dar ayudas a la hora de evaluar. Y evaluar si mis ayudas son legítimas, buenas, malas, porque a lo mejor el problema está en mi intervención y no en el niño, que está peor de lo que yo pensé. Que solemos decir: ya hice todo lo habido y por haber. Bueno, quién sabe si hiciste todo lo habido y por haber. Pero lo que es claro es que yo me propongo brindar ayudas que lo más pronto posible dejen de ser necesarias para ganar en autonomía y libertad. Recuerdo cuando discutía con César Coll y Ángel Rivier a propósito de la LOCSE, en España, cuando se arma y empiezan a hablar el problema de la integración o la atención a las necesidades educativas especiales. El cambio de término de patología a necesidades educativas especiales fue interesante, pero creo que no suficiente. Después lo cambiaron a barreras para el aprendizaje. Las barreras que existen, irlas eliminando, y le seguimos buscando y no le hallamos todavía la hebra a la madeja. Pero en el fondo, la noción de tarea que has utilizado me parece fundamental. Pero la segunda es una observación sistemática. Kaplan, Luria, el mismo Sachs, cuando observa a los gemelos autistas, de por qué hacen lo que hacen. Y Piaget decía: es que a mí lo que me interesa es ver por qué cometen el error.
no si ello es malo o bueno. ¿Qué es lo que está induciendo al error? Porque si yo creo que lo que lo induce es un daño, estoy mal. Puede ser una etapa del desarrollo y todavía no tiene los recursos para resolver el problema, que es lo que planteas. Entonces, parece ser que lo que hay que ir incidiendo es en la formación de las jóvenes generaciones de neuropsicólogos que reconsideren los fundamentos teóricos y metodológicos. Y en este sentido, ¿cuáles serían los principios fundamentales para considerar en la evaluación y la intervención neuropsicológica? Porque algunos la ven secuencial. Primero hago el diagnóstico y luego intervengo, hago un diseño ABA, ¿sí? Mm. Tengo la herramienta de evaluación, veo el comportamiento, aplico la estrategia y luego vuelvo a evaluar a ver si hubo cambios o no. Parece ser que no es la mejor estrategia. Ahí lo dejo. Claro, hay un poco, ¿qué podemos decir a nuevas generaciones, no? Pues que las cosas van cambiando, el conocimiento sobre el neurodesarrollo va cambiando, el mismo conocimiento del cerebro está cambiando. O sea, en las últimas décadas hemos pasado de escuchar en los congresos hablar de zonas cerebrales a escuchar ya en cada ponencia que alguien mete la palabra redes, redes cerebrales, algo que ya cuando nuestro amigo Luria decía los sistemas funcionales, pues iba por esa línea, ¿vale? Pero ahora hoy Claro, tenemos técnicas de neuroimagen muy buenas, muy potentes, que permiten ver la conectividad cerebral y que te dicen, oye, ¿te has dado cuenta de que sin que una zona esté rota o inactiva puede funcionar mal todo un sistema porque unas redes no se complementen correctamente? Pues claro, eso también hay que entenderlo como el cableado que se va produciendo durante el desarrollo en el cerebro en función con la interacción con un entorno, porque esto no se produce solo, sino que es en interacción con un entorno. Por eso a mí me abre la puerta a pensar que el primer término que hay que modificar en condiciones es el de diagnóstico, porque hay quien confunde diagnóstico con etiquetar y eso no es un diagnóstico. Diagnóstico o proceso de diagnosis es un proceso más amplio, donde tienes, al menos en neuropsicología, y esto se lo cojo siempre a Ardila, al bueno de Ardila, esa idea de que tú lo que haces como neuropsicólogo es un diagnóstico multivariable, porque hay muchas variables que contemplar, desde la causa etiológica, desde los síntomas que encuentras, desde el síndrome al que pueden referir, y ahí sí hay una etiqueta normalmente, o incluso al diagnóstico funcional, cómo esto se expresa. Porque me puedo encontrar con un mismo perfil cognitivo, con etiologías o causas muy distintas, que por tanto tengan un pronóstico muy diferente, que impliquen síndromes diferentes y cuya afectación funcional sea completamente distinta. Entonces, llegado a ese punto, con ese diagnóstico múltiple, yo sí puedo jugar a una cosa más interesante, que es plantearme cómo intervengo. Porque si me quedo con las etiquetas diagnósticas cerradas, que yo no digo que no sean útiles para la comunicación entre profesionales, el problema es que no te comunican dónde está el real problema. Dentro de un perfil TDAH tenemos tal cantidad de heterogeneidad, o del perfil TEA, o del perfil TDL, de trastorno de desarrollo del lenguaje. Hay tal heterogeneidad que se pierden cuando tú evalúas a nivel de procesos y de interrelación entre ellos, que es lo que te permite luego saber qué tienes que trabajar y cómo. Y como bien decías, Enrique, en este caso, en muchas de las tareas que hacemos, lo más interesante no es ver cómo el sujeto fracasa en ellas. Lo interesante es ver qué es lo que puedes meter tú como prueba o como opción para que no falle. Porque seguramente eso sea lo que tengas que enseñarle a hacer o lo que tengas que trabajar. En el momento en el que consigues que la haga, que haga esa tarea bien, tú puedes haber descubierto la clave de lo que tienes que trabajar. Si tú te has convertido en su función ejecutiva o te has convertido en su dirección de atención, o te has convertido en su memoria de trabajo porque le has puesto la imagen o le has puesto las cosas escritas en vez de dejarlas en su mente, cuando tú vas viendo qué es lo que permite que resuelva la tarea, muy parecido a esa zona de desarrollo próximo que decía Vygotsky, ¿no? Ese lo que el adulto puede, lo que el niño puede hacer con ayuda del adulto. Bueno, pues lo que el paciente puede hacer con ayuda del clínico es lo que si sabemos cómo enseñarle, tal vez consigamos que pueda hacer él solo. Pero con mucha información de por medio, ¿eh? Tanto etiológica como causal, pero por lo menos podemos tal vez, a lo mejor no conseguir que lo hagas solo, pero saber qué adaptaciones harían falta en el entorno para conseguir más autonomía. Eso no te lo da una etiqueta diagnóstica por mucho que queramos. Eso lo da, creo que el diagnóstico clínico, que es mucho más amplio que el etiquetado. En mi opinión, ¿eh? Que me podéis decir que no y perfecto. el doctor Juan Enrique Ascuaga en Argentina hablaba de hipótesis diagnóstica para acabar con la categoría de diagnóstico estático. Él decía Ujú. porque la hipótesis siempre va cambiando.
y el diagnóstico va cambiando. Si no, ¿para qué quiero el diagnóstico? ¿Para decirle atiné o no le Pero, atiné? qué investigador hay que no haga una modificación, un mínimo estudio y modifique su hipótesis para ajustarla más? Es decir, tú haces un artículo con un objetivo, con una hipótesis, obtienes un resultado y eso permite modificar o verificar la hipótesis, pero estás continuamente en investigación reactualizando la hipótesis. No tienes haces 50 estudios y luego comparas, sino que la vas reactualizando. Y eso no pasa con una persona que tengas en consulta, que cada cosita que vas conociendo de él pueda ir modificando tu hipótesis de lo que está ocurriendo. Con una sola prueba, cuando tú empiezas, tienes una hipótesis seguramente muy alejada de la realidad, pero si lo haces bien, puede irse aproximando con una buena anamnesis, que es lo que dice mi querido Pablo Duque, que la anamnesis es el 80% de una evaluación, porque es el punto de partida. Pero en cuanto tienes a ese niño delante, la primera vez que lo tienes delante, ya puede modificar tu hipótesis solo con ver lo que hace. Y cuando lo pones a prueba en una tarea, lo que resulta de esa ejecución puede modificar tu hipótesis. Y así continuamente cada pasito que damos. Entonces, pasar una batería entera y corregirlo luego en casa después de ver al niño no te permite ir modificando la hipótesis y seguramente te haga perderte cosas. Creo que ahí está la clave de esa evaluación y era la que hacía Edith Kaplan, según me han comentado, porque nunca lo he podido ver, paso a paso, variando lo que creía que estaba ocurriendo a nivel cognitivo en función de la ejecución y triangulando una prueba detrás de otra hasta encontrar cuál era el problema o si estaba el problema en esa consulta y no fuera en una casa disfuncional o en un entorno o en una cultura disfuncional. Luego entonces lo que planteas nos lleva a romper otro modelo clásico secuencial. La neuropsicología es una rama del conocimiento psicológico de las neurociencias. Ahorita no me voy a echar ese tiro, que tiene tres funciones. Originalmente así venían los manuales: el diagnóstico clínico, la rehabilitación o intervención y la investigación. Pero me parece también ilegítima esa diferenciación, porque el que hace diagnóstico hace una investigación, está realizando una investigación sobre un objeto de conocimiento, elaborando hipótesis que pueden o no variar para diseñar estrategias de intervención, es decir, el famoso modelo de o tú haces diagnóstico y que otro haga la terapia. este, la intervención y la investigación me parece también ilegítima como separación, aunque así aparecía en los manuales que me acuerdo, de neuropsicología, ochentas, noventas del siglo pasado y todavía en este siglo, la primera década. Pero en el fondo, la práctica clínica es una práctica de investigación. El problema es que las relaciones de dominio-subordinación sobre los criterios de presentación de las investigaciones. Por eso el caso casi queda fuera de las presentaciones clásicas, porque además hasta el criterio de presentación, hipótesis de trabajo, método, desarrollo, resultados y discusión. Ese modelito también implica romperse porque en el fondo lo que se trata es de que esos casos, esos conocimientos, esas experiencias que las vas juntando en un trabajo a la vuelta del tiempo y puedes estandarizar ciertos patrones con N cantidad de niños que has visto y que has seguido a lo largo de N tiempo. Pero lo real es que eres un investigador y además tienes el propósito de que gracias a tu intervención mejore su condición, sino para qué interviene. Ujú. Pues es lo que digo, yo sé que a mucha gente le asusta, porque igual que te digo que hay gente estadística, muy estadística, que no ve tan claro que haya que hacer esa parte cualitativa, me voy a otro lado contrario. En el lado contrario de la gente que es muy puramente clínica, decir la palabra hipótesis en una consulta es poco más que una aberración. ¿Cómo va a ser una hipótesis? Por Dios, eso de investigación. Y yo he tenido mis palos, y mis enfrentamientos con gente cuando he dicho, el clínico parte de una hipótesis cuando tiene que evaluar a un paciente. Y esa hipótesis está fundamentada en la información disponible. Yo, cuando hago una investigación en el laboratorio, leo todos los artículos sobre ese tópico para saber qué hay y hacer una hipótesis coherente, lo que llamamos pregunta pico, ¿vale? Aquí la cuestión es que en clínica más vale que hagas lo mismo, pues si llega un paciente a tu consulta y no sabes nada de él, vas a empezar con cero hipótesis. Necesitas una información y además yo suelo pedirle a muchas veces a toda la familia del entorno para ver qué es lo que está pasando. Yo tengo mi hipótesis una vez tengo toda esa información de cuál puede ser el problema y a veces en una sola tarea se me viene abajo.
porque he hecho una mala atribución causal, porque todo parecía indicar algo, y otras se va corroborando. Entonces, claro que es una investigación. Lo que pasa es que es una investigación de caso único clínica con un objetivo muy claro, que es entender qué tienes o qué dificultades hay en esa persona para poder ayudarle. Pero igual que en un campo de investigación más amplio, con más N. Entonces, eso no es desdeñable. Y eso es parte de nuestra función también como neuropsicólogos. De hecho, si hacemos correctamente la evaluación y entendemos el problema, trabajarlo puede resultar relativamente fácil. El problema es que muchas veces trabajamos desde marcos muy restrictivos de etiquetas diagnósticas donde el resultado ocurre, pues como digo yo muchas veces, ¿no? Porque si estimulas y trabajas, pues algo saldrá. Sí, pero si sabes lo que tienes que tocar, sabes dónde está el fallo, el efecto que consigas es mucho mayor, porque es eficiente, porque además tocas las piezas necesarias. Entonces, el estimula que algo queda, tiene el pequeño problema que en neurodesarrollo, como juegas a favor de corriente neurológica, el cerebro sigue en maduración, siempre parece que mejoras. Aquí la cuestión no es que el niño tenga más capacidad con 7 que con 8, es lo esperable por desarrollo. La cuestión es si es capaz de haber cambiado la tendencia, haber modificado esa curva para subir más de lo que se esperaría en ese año natural, por ejemplo, en el desarrollo. Creo que ahí hacemos bastante si hacemos esa jugada con las hipótesis y esa construcción de un plan también hipotético de cómo irá el resultado más adelante de la intervención. Pues mira que a prácticamente una hora Mm. ya, me da gusto que coincidamos mucho en las reflexiones, porque de ahí la importancia de lo que decías de Duque. ¿Para qué carajos quiero la anamnesis? Si no es para elaborar una primera hipótesis de aproximación, Hombre, ya con las tareas y con los instrumentos, voy viendo qué tanto concuerda lo que observo con lo que supuse que iba a encontrar. Esa es una estrategia básica de investigación científica. Por eso es una falsa oposición entre ciencia o clínica, entre investigación pura o aplicada, porque son en mm, realidad diversos niveles de expresión. No estamos pensando en física teórica o en matemática, estamos pensando en ciertos parámetros donde, además, porque he escuchado que si a un niño le aplicas una prueba X, en la siguiente ejecución es esperable que mejore, porque va a reconocer ciertas tareas que ya realizó. por ese Y efecto, eso le facilita. Algunos recomiendan no vuelvas a utilizar la misma el efecto prueba aprendizaje porque está si ahí, no claro. te vas a equivocar en la evaluación. Espérate, pues estoy viendo que también aprende. No es una tábula Claro, rasa es que se perpetua. puede sacar información de muchas cosas, ese es el problema, que es como, es que si hay efecto aprendizaje, bueno, es que si no lo hay, si no lo hay también es un efecto relevante. Quiero decir, la tarea tienes que observarla en muchas dimensiones que las pruebas no contemplan. Y ese efecto aprendizaje, ese efecto, cómo resuelve la tarea, cómo se le va, cómo no. Hay muchos detalles que trascienden a la mera puntuación, sinceramente. Pues doctor, tú te vas a ocupar en un rato más. Todavía tienes clase y esas Sí, yo cosas. tengo clase, yo ya te he comentado que he metido un huequecito como buenamente he podido, pero estoy hasta arriba ahora mismo. Estoy en el pico de trabajo típico de final de curso, cerrando correcciones de exámenes, intentando contar esto a las futuras generaciones que van a hacer neuropsicología también. Entonces, sí, vamos hasta arriba. No sé Pues tu planteamiento más o menos, pero si me das un margen, ya hasta te lo agradecería. yo más bien quiero agradecer tu tiempo, tu participación. No sé si para cerrar quieras eh, de manera, si no concluyente, sí, para esta charla, presentar algunas ideas que pudieran ser a manera de aforismos o aforísticas Ujú, en torno a la neuropsicología infantil y su perspectiva, su proyección. ujú. Y a partir de ahí no dejo de agradecer tu tiempo, tu colaboración desinteresada y sobre todo porque como este canal de YouTube es sin fines de lucro, ya tenemos más de 425 programas Wow. semanales a lo largo de 6 años y una cantidad mayor al millar de suscritos, que este tipo de canales no tienen tanto suscrito como los YouTubers y esa clase de especímenes y que es sin fines de lucro.
no quiero dejar de agradecer, invitar a quienes nos siguen a suscribirse, agradecerte y si quieras decirnos algo más. Sí, bueno, un poco lo que he ido comentando, quiero decir, al final la neuropsicología del desarrollo, y eso se lo voy a copiar un poco a Muriel Dezak, pues no es una disciplina en la que tú puedas llegar a hacer una evaluación rutinaria. Yo lo siento mucho, yo sé que hay gente que cree que eso es lo que se debe de hacer, tener un protocolo cerrado y pasarlo de forma automática y acrítica. Realmente, hacer eso es perderte en neurodesarrollo, es dejarlo pasar delante tuya sin entenderlo. Necesitas hacer una evaluación muy adaptada a lo que tienes delante y a los signos que vas viendo, a la persona que tienes delante, y aunque eso es un poco demandante, para un entorno en el que hoy en día pues, se puede considerar hasta inútil hacer ese tipo de cosas porque hay que ser productivo y correr, lo que te permite es entender algo nuevo del neurodesarrollo seguro en cada caso y saber también cómo trabajar con esos niños y esas niñas para que mejoren muchas veces. Y precisamente es lo que decíamos antes. Yo siempre de fondo pongo un poco el sistema, ¿no? Yo sé que cuando entramos en temas de debate político-económico siempre hay muchas emociones exaltadas, ¿no? Pero hay cosas que se consideran inútiles por no ser productivas económicamente. Dedicarle al paciente 1 hora y media más para entender su contexto, su historia, hablar con la familia, hablar con la escuela, todo eso no da dinero, porque lo que da dinero es el tiempo que estás evaluando al niño. Pero realmente, aunque no parezca útil a nivel económico, es precisamente lo más útil a nivel del tratamiento de ese niño. Entonces, a veces hay que darse cuenta de que hay cosas que el sistema nos dice que son inútiles en la evaluación porque no responden a criterios económicos, pero luego son extremadamente útiles para el objetivo final, que es ayudar a ese niño y familia. Creo que ahí, como diría Nuccio Ordine, hay que apoyar, ¿no?, a la utilidad de lo inútil. Muchas veces nuestra evaluación va más allá del solo pasar pruebas. Hay que entender todo el caso, todo el contexto y a partir de ello diseñar lo que necesita ese caso y ese contexto. Ahí es donde podemos ayudar muchísimo más. Me parece muy contundente el ayudar a la utilidad de lo inútil. Es Mm, contundente, pero es clarísimo. para mí sí. Aarón, no quiero dejar de agradecerte, ya tendremos tiempo de copiar alguna vez, o Por allá o supuesto. acá, o donde nos toque. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Enrique, y salud y neuropsicología, ya sabéis.